Lista Nicolás Albertoni, experto en política internacional. Él es profesor de la Universidad Católica acá en Uruguay, también es investigador asociado de la Universidad del Sur de California y es egresado de la Escuela de Georgetown. ¿Cómo te va, Nico? Bienvenido a Telemundo. Mariano, un gusto saludarte. Recordemos que Nicolás también recientemente fue designado secretario general de la Comisión Binacional de Salto Grande. Hoy lo vamos a aprovechar en su faceta de analista igual, pero bueno, él tiene ahora un nuevo desafío representando al gobierno también, ¿no? Nicolás, a ver, hablemos de este triunfo de Joe Biden en Estados Unidos. ¿Por qué perdió Donald Trump? Vos en realidad sos un recién llegado. Estuviste en Estados Unidos hasta hace muy poquito. Sí, hay varios factores, ¿no? Claramente aparecen ahí Wisconsin, Michigan y Pensilvania, de hecho estado del que viene Joe Biden, que parecen ser los centrales, ¿no? Apareció Georgia también como en la noche de la elección como los importantes, Carolina del Norte, que todo indicaría que está más inclinada a Trump. Pero el escenario central es que claramente hoy, ante un Trump que ha demostrado ya su quehacer de gobierno, su accionar de gobierno, hay un público republicano amplio, lo ha mostrado la elección, es que vio que Trump no representa quizá la esencia del republicanismo americano. Marcó un estilo, que uno podrá estar de acuerdo o no, pero la esencia del republicanismo en el que yo creo que muchos se han movido a votar a Trump en 2016, claramente se ha visto desvirtuado. Y bueno, y estados claves que le habían dado la victoria en 2016, hoy le están dando la victoria a Joe Biden. ¿Qué pasó con el voto latino en esta elección? Bueno, el voto latino, estamos hablando de poco y tanto 30 millones de electores. Normalmente votan 30% de esos electores. Interesante, esta elección, Biden baja en el electorado latino en algunos puntos y Trump sube en el electorado latino. O sea, ¿no? Que sedujo a varios durante estos 4 años de gobierno. Eso Trump. es uno de los datos quizás más interesantes después en el microdato, y esto lo estamos viendo con la foto de estas horas, ¿no? Puede cambiar, pero sí lo que se está viendo es que puede increíblemente Trump haber crecido en el voto latino. Y ahí, Mariano, hay un elemento central. Los demócratas, siempre el voto latino sea un tema de mucha complejidad en la narrativa. Le han hablado a algunos latinos creyendo de alguna forma que son un voto estático, un voto que siempre va a estar cercano al voto demócrata, pero demostró que no, y lejos está en ese sentido. Hay un latino muy conservador que ya llegó a los Estados Unidos y tiene, en términos generales, diciendo esa narrativa, ahora que llegué yo, no quiero que lleguen otros, y a veces los demócratas le ha costado adaptarse a esa narrativa, cosa que claramente ha mostrado diferente Trump. Yo creo que el factor Venezuela, y ahí nos arrimamos a nuestra región, el factor Cuba, ha hecho a Trump acercarse al latino, que ya hace tiempo lleva en los Estados Unidos, y de alguna forma ve en la región bastantes problemas políticos. ¿Qué datos cualitativos para destacar deja esta elección? Sobre todo enfocándonos en el presidente electo, Joe Biden, que es un señor mayor para encarar una presidencia, tiene 78, va a ser presidente hasta los 82, 83. Sí, ahí aparecen los dos. Joe Biden y Kamala Harris también quizá los dos centrales, ¿no? La Kamala primera Harris, mujer vicepresidenta. Primera vicepresidenta, con también su pasado que creo que de alguna forma demuestra una hija de inmigrantes y todo lo que de alguna forma se quiere demostrar en al menos el Partido Demócrata en esta campaña. Pero Joe Biden concretamente, tercera campaña presidencial, un poco se está dando esto de la tercera es la vencida, de alguna forma un vicepresidente que ha sido muy leal al Partido Demócrata por siempre una narrativa del Partido Demócrata y central en ese sentido. Y otro factor cualitativo, si podemos decir, el segundo presidente católico de la historia de los Estados Unidos después de John Fitzgerald Kennedy. ¿Segundo nada más? Segundo, lo cual demuestra, presidente 46 ahora, también una cosa que seguro va a estar en escena con un papa muy presente en la agenda mundial, pero es un dato también de los cualitativos, si se quiere, importante de esta elección. Claro, claro. Bueno, a ver, hablando de la región, primero ocupémonos de nuestra chacra. ¿Qué impacto puede tener esta nueva presidencia demócrata en Uruguay? Sí, hay un factor, primero yo creo que Joe Biden, y hubiera sido de la inversa, no hay un tema ideológico netamente ahí, pero dado el contexto de pandemia y lo que siempre pasa en Estados Unidos cuando hay cambio de partidos, en este bipartidismo estructural que tienen, es que pasan por lo menos año y medio, y yo creo que por la pandemia perfectamente podemos estar hablando de 2 años, focalizados en la economía doméstica. ¿No? Es decir, la agenda internacional pasa a un segundo plano porque tienen que reacomodar su narrativa, demócrata o republicana. Pero hay otro factor que empieza a aparecer un poquito ahora más granular, si se quiere, que es el factor Kamala Harris también, senadora de California. Están pensando en el USTR, que es la cabeza del comercio en Estados Unidos, también en una persona de California, un representante de California.
Esos factores empiezan a demostrar que el lobby agricultor, por ejemplo, en el gobierno de Biden puede tener un factor importante. Entonces, son de las cosas que podemos empezar a ver en el gabinete, la influencia de California y nuestra negociación, que siempre es pro agricultura, más acceso. Puede que haya factores ahí que en la apertura internacional tengamos algunos escollos, vamos a decir, para acercarnos a Estados Unidos. Este gobierno multicolor en Uruguay, que estaba construyendo una buena onda con el gobierno republicano, ¿va a tener que rearmar algunas cosas ahora que hay cambio de signo político allá? Bueno, somos un país de alguna forma que no nos hemos mostrado radicalmente ni hacia un lado ni hacia el otro, ¿no? Esto un poco más, tratando de ser lo más objetivo posible, pero sí se ha mostrado ser lo más abierto posible en todos los sentidos. Tenemos un canciller que por estas horas está en Bolivia, ¿no? En la asunción del nuevo presidente. Un delfín de Evo Morales, el nuevo presidente boliviano. Claramente. Entonces yo creo que no es que habernos acercado, era un tiempo, al final del día, la contraparte que se tenía de Estados Unidos era Trump, era Pompeo como el secretario de Estado. O sea que de alguna forma los acercamientos yo no creo que fueron en contra de Biden, eran acercamientos coyunturales, pero yo creo que hay más factores de Estados Unidos que pueden afectar. Un Estados Unidos que, repito, por año y medio tendrá la agenda internacional en un poco al costado, factor pandemia, pero también factor de acomodamiento partidario, vamos a decir, de Joe Biden, que necesita imponer, si se quiere, una nueva narrativa en Estados Unidos y hacia el mundo también, ¿no? Nico, está claro que esto que te voy a preguntar depende de lo que opinen los socios del Mercosur, pero con este gobierno demócrata, ¿se puede reavivar la posibilidad de firmar un TLC entre Uruguay y Estados Unidos? Nunca es tarde, Mariano. Yo creo que en este sentido, si hay algo interesante de los demócratas es que por lo menos han sabido entender bien América del Sur. Los republicanos siempre han tenido una narrativa hacia América Latina que va desde México y queda en Centroamérica, pero hacia América del Sur es innegable que los demócratas han tenido un conocimiento mayor, una cercanía a lo largo de la historia, y por qué no pensar que sea bilateralmente o desde el punto de vista regional se puede empezar a tocar la puerta en términos comerciales. Bien, y hablando de lo regional, ¿cómo crees que nuestra región, sobre todo que el bloque del sur, ¿no? Que el bloque regional Mercosur va a coordinar el diálogo con los norteamericanos? Bueno, eso va a ser, se nos acaba la presidencia pro tempore por Uruguay, empieza una nueva lógica ahora, veremos en la próxima presidencia pro tempore, pero lo central es que sin duda vamos a ver un Estados Unidos mucho más dialoguista, si se quiere, mucho más cercano. De ahí a concretar acuerdos es otro paso. Pero un país como el nuestro, que ya tiene acuerdos marco concretados, ¿por qué no pensar que si no es una lógica Mercosur, puede ser una lógica bilateral, empezando por inversiones, por sectores, pero para avanzar en una negociación bilateral? Bueno, Nicolás, hoy te está tocando, desde hace pocos días, te está tocando tener un rol importante para el gobierno nacional porque vas a tener que negociar bastante con Argentina, ¿no? Al ser secretario general de esta Comisión Binacional de Salto Grande. ¿Cómo encarás este nuevo desafío? Sí, trabajando en mucha coordinación. El presidente Carlos Albizu, el vicepresidente Daniel Arcieri, están... La verdad que hay muy buen diálogo con Argentina, con nuestras contrapartes. Es una comisión binacional que nace en esencia en conjunto. Entonces, mi rol como secretario general representando al Uruguay, pero también un secretario general representando a Argentina, es de mucho diálogo. De los del gobierno siempre se nos ha dicho transparencia y diálogo constante, y es en eso que estamos trabajando. Bien, hoy temprano hablábamos con Ileana sobre lo histórico de Kamala Harris, ¿no? Que recién la mencionabas. Comparando el rol de una vicepresidenta o de un vicepresidente en Estados Unidos, ¿es muy distinto al rol que tiene el vicepresidente o la vicepresidenta acá, que es el presidente del Senado, el presidente de la Asamblea General? No. ¿Allá tienen otras atribuciones también? Técnicamente no hay mayores diferencias. No hay mayores diferencias. Obviamente también preside el Senado. Lo que sí es una lógica muy presidencialista, muy desde el líder en Estados Unidos, además de que están los partidos, y puede que el sistema a veces legislativo se vea un poco más diluido en algunas cosas, pero no, a grandes rasgos es lo mismo, pero Joe Biden es de los pocos, una lista muy reducida, menos de 20, que han pasado de la vicepresidencia a la presidencia, ¿no? Es decir, entonces Claro. También su rol va a imponer mucho a cuánto Kamala Harris se puede proyectar en él para hacia adelante, ¿no? De cuánto ella se puede ver y con un liderazgo natural que lo va a tener por su impronta, en cuánto podemos ya proyectar en Kamala Harris muy pronto, estamos recién en la última elección, pero para quizás hacer la alternancia en el Partido Demócrata. Nicolás Albertoni, muchas gracias por visitarnos esta noche. Un gusto. Que pases bien, fue un placer.